Buenas, en este video vamos a abordar los orígenes de la filosofía fundamentalmente a partir de la propuesta de Karl Jaspers. En efecto, este filósofo afirma que la historia de la filosofía, como pensar metódico, comenzó hace 2500 años, esto es, en el siglo VI a.C., aunque como pensar mítico mucho antes, en el siglo VIII. Sin embargo, el autor traza una distinción muy relevante. Comienzo y origen no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el comienzo es histórico, es decir, alude a la historia de la filosofía. En cambio, el origen no refiere a las fechas en las que ésta surgió, sino a la fuente, a aquello que nos impulsa a filosofar en todo momento. A continuación señala que este origen es múltiple: el asombro, la duda y las situaciones límite. Y agrega que del asombro emerge la pregunta y el conocimiento, en términos de ramas de la filosofía, la metafísica; de la duda acerca de lo conocido, el examen crítico y la clara certeza, en términos nuevamente de ramas de la filosofía, la epistemología o nociología; y de la conmoción del hombre y de la conciencia del perdido, la cuestión de sí mismo, es decir, la ética. Comencemos por el primer origen, el asombro. La filosofía occidental nace en Grecia, concretamente en Mileto, Asia Menor, actual Turquía, en el siglo VI a.C., gracias al nacimiento de una nueva actitud, el asombro, la admiración. Y a partir de este motor, la filosofía se propuso alcanzar dos metas. Por un lado, conocer la verdad sobre los secretos del universo. A esta etapa, que se desarrolló a partir del siglo VI a.C., se la conoce como período cosmológico, puesto que se centraba en el cosmos. Por el otro, apuntaban a aprender a vivir bien, esto es, aprender a organizar la vida de tal forma que logremos ser felices. A esta etapa, que se desarrolló a partir del siglo V a.C., se la denominó período antropológico, dado que se centraba en el hombre. Ahora bien, ¿qué le producía asombro a los primeros filósofos griegos de la antigüedad? Ante esta pregunta es menester una aclaración. Por un lado, el asombro vinculado al surgimiento de la filosofía no es cualquier asombro. Por ejemplo, el asombro ante cosas o circunstancias particulares, como ante un edificio de enormes dimensiones o ante la conducta de cierta persona extravagante, sino que el asombro filosófico es el asombro ante la totalidad del ente, ante la totalidad de lo que hay, del mundo, del universo. Por el otro, no basta con el mero asombro, sino que a éste hay que continuarlo con la pregunta que lo ocasiona, y a su vez la pregunta lo lleva al hombre a buscar el conocimiento. Volviendo al asombro de los primeros filósofos, el asombro se produce ante un mundo enigmático. ¿En qué sentido? Al contemplar el universo advertían que, a pesar de los cambios que se producen y a pesar de los diferentes que son entre sí los seres que lo componen, el universo es un cosmos, un todo armónico, ordenado, y no un caos, es decir, un desorden. Antes que la filosofía, y de un modo diferente a esto, la mitología y la religión se dedicaron a buscar y encontrar respuestas a estos interrogantes. ¿De qué modo? Desde un abordaje no conceptual, sino a través de mitos. En efecto, los mitos son narraciones fantásticas que intentan explicar el origen y la regularidad del cosmos recurriendo a fuerzas sobrehumanas como pueden ser dioses o poderes cósmicos personificados. Esto es lo que hizo el poeta Hesíodo alrededor del 700 a.C. en su obra Teogonía, la generación de los dioses. Detengámonos en el comienzo de la obra, cuando el poeta invoca a las musas y escribe.
Decid cómo, con los dioses, nació todo desde un principio. La tierra, los ríos, el mar infinito de impetuoso oleaje, los brillantes astros y el ancho cielo en lo alto. Y los que de ellos nacieron, los dioses dispensadores de bienes. Decid cómo dividieron las riquezas y cómo distribuyeron los honores y cómo, desde el primer día, habitaron el escarpado Olimpo. Decidme todo esto, musas que habitáis las olímpicas moradas, comenzando desde el principio, y decidme lo que fue primero de todo. Primero nació Caos, luego tierra de ancho seno, sede inamovible y perenne de todos, y Eros, el más bello entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y subyuga el corazón en el pecho y la prudente voluntad de todos los dioses y de todos los hombres. De Caos nacieron Erebo y la negra noche, y de noche, a su vez, nacieron Éter y Hémera. Tierra, en primer lugar, originó un ser igual a ella misma para que la cubriera enteramente. Urano, cielo estrellado, el que habría de ser para los dioses sede inamovible y perenne. Luego produjo las altas montañas, plácidas moradas de dioses, de las ninfas. Lejos del amor deseable, también generó a Ponto, el infecundo piélago de oleaje enardecido, pero de inmediato, poseída por Urano, dio a luz a Océano, de profundos remolinos. Como puede observarse, toda religión, así como toda mitología, dan una respuesta a aquellas preguntas, pero la diferencia está en que la filosofía da una respuesta puramente conceptual. ¿Qué significa esto? Para comprender esto, atendamos a Aristóteles. Según este filósofo, el nacimiento de la filosofía se produjo en el siglo VI a.C., con los sabios de la ciudad de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. En sus propias palabras, Aristóteles señala que los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes, luego avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna y los relativos al Sol y a las estrellas, y a la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira reconoce su ignorancia. Por eso también el que ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos. De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento y no por alguna utilidad. Y así lo atestigua lo ocurrido, pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es pues evidente que no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a ésta como única ciencia libre, puesto ésta sólo es para sí misma. Como bien testimonia Aristóteles, este asombro tiene lugar cuando el hombre, libre de las exigencias vitales más urgentes, comida, habitación, organización social, etc., y también libre de ciertas supersticiones, se encuentra en condiciones de elevar la mirada más allá de sus necesidades y entorno más inmediato para contemplar la totalidad y formularse, de manera conceptual, con independencia de toda concepción mítica, religiosa o tradicional, preguntas de este tipo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el mundo? ¿De dónde procede? ¿Qué fundamento tiene? ¿Cuál es el sentido de todo esto que nos rodea? Pero, ¿qué quiere decir que se formula estas preguntas de manera conceptual? Quiere decir que los filósofos de Mileto fueron quienes, primero, emprendieron una búsqueda del origen, del fundamento de las cosas, y este no tenía que ver con cuestiones sobrenaturales, sino con explicaciones de tipo racional, que apelaban al análisis de las ideas, conceptos, relaciones, esto es,
ante la posibilidad de conocer el universo, una actitud diferente a la espontánea, la actitud propiamente filosófica. ¿En qué se diferencian? Espontáneamente percibimos que las cosas son múltiples y diversas y que se encuentran en continuo cambio. En contraposición, los primeros filósofos parten de la creencia de que tras los cambios hay una realidad invariable, tras la diversidad de los seres hay una realidad única. En otros términos, el filósofo está dispuesto a captar lo permanente tras los cambios, lo uno tras lo múltiple, pero recurriendo al logos, a la razón. Así, la actitud filosófica se trata de una actitud reflexiva que brinda explicaciones racionales que pretenden sustentarse en argumentaciones. Veamos esto de forma más concreta. Tales de Mileto, hacia el 585 a.C., suele ser considerado el primer filósofo. ¿Por qué? Porque para explicar el universo no acude a nada sobrenatural. No habla de dioses que hayan hecho este mundo ni de las relaciones, amistades y luchas entre los mismos. Simplemente se pregunta qué son las cosas y contesta con una respuesta que puede resultarnos extraña. Todo procede del agua. El principio o fundamento de todas las cosas es el agua. De esta manera, Tales explica la regularidad de todo lo que es fisis de la naturaleza a partir de un único principio, el agua. Y esto es de relevancia porque esta afirmación de Tales carece de elementos míticos o fantásticos. No habla del agua como algo sobrenatural, sino como un asunto puramente conceptual. Más allá de eso, es necesario tener en cuenta que el agua, en tanto sustancia primordial, era para él algo dotado de vida y a la vez capaz de otorgar vida. Por ello suele decirse que Tales y otros filósofos que inmediatamente le siguen, Anaximandro y Anaxímenes, son hilozoístas porque conciben la materia, en griego ile, como algo viviente. A esta realidad única e invariable la llamaron naturaleza, physis, y consideraron que la tarea de la filosofía era descubrirla. Ahora bien, ocurre que, para que esta pregunta acerca del fundamento, no hay una sola respuesta, sino muchas. Hay tantas respuestas como filósofos. Porque si Tales dijo que el principio de todas las cosas está en el agua, Anaximandro afirmará que se lo encuentra en lo indefinido o indeterminado, y Anaxímenes en el aire, y Pitágoras en los números. Una constante en el estudio de la filosofía es que la pregunta por el fundamento de todas las cosas tiene respuestas diversas, sin que ninguna parezca más verdadera que las otras. El primer origen de la filosofía se lo encontró en el asombro, pero la satisfacción del asombro, lograda mediante el conocimiento filosófico, pronto comienza a vacilar y se transforma en duda en cuanto se observa la multiplicidad de los sistemas filosóficos y su desacuerdo recíproco y, en general, la falibilidad de todo conocimiento. ¿Será entonces que no es posible conocer el fundamento del ente de lo que hay, puesto que la filosofía se mueve en tal anarquía? ¿O será que hasta ahora no se ha acertado con la manera adecuada de conocerlo? En principio, lo que se puede afirmar es que el conocimiento humano está constantemente acechado por el error. Y esto no solo ocurre en la filosofía, sino también en la ciencia y en la vida diaria. Este estado de cosas nos lleva a señalar un segundo origen de la filosofía que se produce cuando el filósofo somete a crítica su propio conocimiento y nuestras facultades de conocer. Es entonces la duda, la desconfianza radical ante todo saber, lo que se convierte en el segundo origen de la filosofía. Veamos esto a través de algunos ejemplos que apelan a nuestras dos principales fuentes de conocimiento, los sentidos y la razón. Observemos el siguiente dibujo de Escher.
Belvedere. ¿Esto es posible? De su observación detenida, inferimos que los sentidos nos engañan. Lo mismo sucede cuando un remo parcialmente introducido en el agua parece quebrado, pero si se lo saca del agua se endereza, y si mientras se lo ve quebrado se lo toca con la mano, se tendrá a la vez dos testimonios diferentes. El ojo dice que el remo está quebrado, el tacto que no. En definitiva, los sentidos con frecuencia nos engañan. Nuestras percepciones suelen ser engañosas. Entonces, ¿qué seguridad tenemos de que no nos engañen siempre? Ahora analicemos qué sucede con nuestra otra facultad de conocer, con el pensamiento, con la razón. ¿Puede tenerse la absoluta seguridad de que la razón no nos engaña? Parece que no, porque a veces nos equivocamos aún en los razonamientos más sencillos. Pero atendamos al siguiente razonamiento, válido. Una casa es construida por 50 obreros en 20 días, por 100 obreros en 10 días, por 200 obreros en 5 días, 400 en 2 días y medio, y así, si se continúa, resultará que en un número X de obreros la casa se hará en un segundo. El cálculo está bien hecho y el razonamiento es válido, pero su conclusión es evidentemente falsa. Pareciera haber cierta falta de coherencia entre la razón y la realidad. De forma resumida, en primera instancia, todos creemos ingenuamente en la posibilidad de conocer, pero al indagar un poco más, cuando se toma conciencia de la falta de certeza de todo saber, de la falibilidad de las percepciones y de los... esta creencia es reemplazada por la duda. Ahora bien, la duda filosófica puede asumir dos formas diferentes. La duda por la duda misma, la duda sistemática o pirroniana, y la duda metódica o cartesiana. Comencemos por la duda o escepticismo absoluto o sistemático. A este se lo llama también pirroniano porque fue Pirrón de Elis entre el 360 y el 270 a.C. aproximadamente el que lo formuló. Se cuenta que Pirrón, uno de los grandes sabios del período helénico, viajó con Alejandro Magno hasta la India, donde se encontró con un sabio del lugar que, para explicar la naturaleza del dolor, en vez de hablar, se prendió fuego y se quemó vivo. A partir de esa experiencia, Pirrón decidió hacer silencio para siempre, ya que entendió la inutilidad de la palabra, en cuanto todo lo que pueda ser dicho no tiene nada que ver con lo que es. Por esta razón, Pirrón era un escéptico absoluto, es decir, negaba la posibilidad de cualquier conocimiento. Incluso negaba que pudiera afirmarse que el conocimiento es imposible, puesto que ello implicaría ya cierto conocimiento, el de que no se sabe nada. De cara a este tipo de escepticismo hay dos posturas. Una declara que este escepticismo extremo es imposible de refutar, de contradecir. La otra postura señala que este tipo de escepticismo es el lugar de descanso de la razón. En efecto, no tiene sentido el esfuerzo de la razón en la búsqueda del conocimiento, puesto que éste está condenado de antemano al fracaso. Además de la duda absoluta, está la duda metódica, la cual fue reivindicada por Descartes en el siglo XVII. Esta duda no se la practica por la duda misma, sino como medio para buscar un conocimiento que sea absolutamente cierto, como instrumento o camino, método para llegar a la certeza. Descartes lo expone así: si me pongo a dudar de todo e incluso exagero mi duda llevándola hasta su colmo más absurdo, hasta dudar por ejemplo de si ahora estoy despierto o dormido, hasta el lugar de que 2 más 2 sea igual a 4, hay algo de lo que ya no podré dudar, de mi propia existencia. Es decir, no es posible dudar, pensar, soñar si no existo. Por tanto, la sentencia
pienso, luego existo, representa un conocimiento no meramente verdadero, sino absolutamente cierto, porque ni aun la duda más exagerada puede hacernos dudar de él. Resumidamente, en un principio se señala que el asombro lleva al hombre a formular preguntas, primordialmente la pregunta por el fundamento, y que las preguntas conducen al conocimiento. Pero cuando se tiene cierta experiencia con el conocimiento, se descubre la existencia del error, y el error nos hace dudar. En efecto, se plantea el problema acerca de qué es el conocimiento, cuál es su alcance o valor, cuáles son las fuentes del conocimiento y a cuál de las dos, si a los sentidos o a la razón, debe dársele la primacía. De todas estas cuestiones se ocupa la parte de la filosofía que se conoce con el nombre de nociología o teoría del conocimiento. A fin de abordar las situaciones límite, es conveniente añadir un punto al segundo origen de la filosofía. Cuando aparece la duda, el hombre se repliega sobre sí. Su atención no se dirige hacia el mundo, hacia las cosas, como sucede con el asombro, sino hacia sí mismo, hacia su propia actividad de conocer. De esta manera, la duda inaugura la reflexión del hombre sobre sí mismo, y esta reflexión sobre sí, que llega a su forma más profunda y trágica cuando el hombre toma conciencia de las situaciones límite. En rigor, en la conciencia de las situaciones límite o de la finitud del hombre, se encuentra el tercer origen de la filosofía. ¿Qué significa esto? Que el hombre se encuentra siempre en situaciones que pueden cambiar o no, pero además de las situaciones de este tipo, hay otras situaciones que en su esencia permanecen, aun cuando nos neguemos a reconocerlo. Dice Jasper: debo morir, debo sufrir, debo luchar, estoy sometido al azar, inevitablemente me enredo en la culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre se halla en situaciones que no puede cambiar porque son constitutivas de su existencia, es decir, son las propias de nuestro ser hombres. El hombre no puede dejar de morir, ni puede escapar al sufrimiento, ni evitar sentirse culpable de alguna manera u otra. Asimismo, en la medida en que tales situaciones limitan al hombre, también manifiestan su radical finitud. En relación con el conocimiento, Sócrates expresa: solo sé que no sé nada, y revela la precariedad del hombre en general y de todo conocimiento humano en particular. Sin embargo, en la vida cotidiana frecuentemente cerramos los ojos y hacemos de cuenta que estas situaciones no existieran. De esa manera, solo nos enfrentamos con aquellas situaciones concretas que manejamos a nuestro gusto, impulsados por nuestros intereses vitales. En efecto, ante las situaciones límite, reaccionamos ya velándolas. En efecto, olvidamos que tenemos que morir, que estamos irremediablemente entregados al destino. Ya cuando nos damos cuenta realmente de ellas, con desesperación, una desesperación que se da simultáneamente con la posibilidad de ser conscientes de nosotros mismos. Justamente porque en estas situaciones aflora nuestra singularidad, en parte porque nos ponemos a distancia de los automatismos que signan nuestros días. En otras palabras, mientras somos felices, nos sentimos con fuerza, tenemos una confianza irreflexiva, no sabemos de otras cosas que las de nuestras inmediatas circunstancias. En contraposición, en el dolor, en la flaqueza, en la impotencia nos desesperamos. Sin embargo, una vez que hemos salido del mal paso, nos dejamos deslizar de nuevo, olvidados de nosotros mismos por la pendiente de la vida feliz. Esto se extiende a todos los ámbitos. Observamos que el hombre, a través de la ciencia y la técnica, se apodera de la naturaleza para ponerla a su servicio. Sin embargo, en plena dominación de la naturaleza subsiste lo incalculable y con ella una amenaza constante. No hay manera de acabar con la fatiga del trabajo, la vejez, la enfermedad y la muerte.
Y cuando eso ocurre, siempre es un círculo limitado de hombres, de personas, las que asisten realmente unos a otros en los casos más extremos, en medio de la impotencia. Esto es, no hay Estado, ni iglesia, ni sociedad que pueda protegernos absolutamente. En definitiva, las situaciones límite nos enseñan lo que es fracasar. Pero, ¿qué podemos hacer de cara a este fracaso absoluto? Una alternativa la provee la filosofía estoica a través de Epícteto, entre el año 50 y 138 después de Cristo aproximadamente. Epícteto sostuvo que el origen del filosofar reside en la conciencia de la propia debilidad e impotencia, lo que hemos llamado finitud. Se narra que Epícteto era esclavo y que en una ocasión su amo se complacía en torturarlo retorciéndole una pierna. En lugar de protestar, el filósofo le dijo tranquilamente: ten cuidado porque la vas a romper. Y cuando efectivamente le quebró la pierna, agregó con la misma serenidad: ¿has visto? Te lo había advertido. La anécdota pone en evidencia cuál era el ideal de vida que los estoicos perseguían: lograr la más completa impasibilidad frente a todo cuanto pueda perturbarnos. ¿De qué modo? Considerando todo lo que no está en mi poder como indiferente para mí y, por el contrario, atendiendo a lo que sí depende de mí, la forma y el contenido de mis pensamientos. En este sentido, la filosofía estoica enseñaba que hay dos órdenes de cosas y de situaciones: las que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros. ¿Cuáles no dependen de nosotros? No depende de mí mi muerte, ni la fama, ni la riqueza, ni la enfermedad, porque son cosas sobre las que no tengo poder, sino que están determinadas por el destino. En consecuencia, al tratarse de cosas que no dependen de mí, es insensato que me preocupe o impaciente. Por ejemplo, si muere un ser querido, no tiene sentido que me desespere, porque esa muerte no depende de mí, no se trata de algo que haya podido impedir. Aún más, si me preocupase y desasosegase por esa muerte, no haría sino sumar una desdicha, la de esa muerte, otra más, la de mi dolor. Por su parte, ¿qué depende de nosotros? Lo único que depende de mí, que puedo modificar, son mis propios pensamientos, mis deseos, los actos de mi espíritu. Por tanto, el hombre logrará la felicidad en la medida en que se aplique solamente a ese propósito. En definitiva, todas estas cosas se encuentran determinadas por el destino y lo único que debe hacer el sabio es conformarse con él, o mejor aún, alegrarse del destino, puesto que es resultado de las sabias disposiciones de la divinidad o de la naturaleza. Por ende, lo que corresponde es que el hombre, en cada caso, trate de cumplir lo mejor que pueda el papel que le ha sido destinado a desempeñar, sea como esclavo, sea como emperador. Tal es así que el interés fundamental de la reflexión de Epícteto se centra en la conducta del hombre, problema del que se ocupa la ética o la moral. Sin embargo, Jasper no está de acuerdo con el planteamiento estoico. Sostiene que retraerse al fondo de la propia libertad en la independencia del pensamiento no es suficiente. ¿Por qué? Porque, según el autor, el estoico se equivocaba al no percibir con bastante radicalidad la impotencia del hombre. Esto es, desconoció la dependencia incluso del pensar, que en sí es vacío, que está reducido a lo que se le da, incluso la posibilidad de la locura. Lo determinante es la forma en que el hombre experimenta el fracaso. Este puede permanecerle oculto y dominarlo solo de hecho, o bien puede verlo sin velos y tenerlo presente como límite constante de la propia existencia, o bien, al echar mano a soluciones y a una tranquilidad ilusorias, o bien aceptarlo honradamente en silencio, como algo indescifrable. En rigor,
La forma en que experimenta su fracaso es lo que determina en qué acabará el hombre. Por último, cabe advertir que en las situaciones límites, o bien hace su aparición la nada, o bien se hace sensible lo que realmente existe a pesar y por encima de todo lo efímero y mundano. Y frente a eso, el hombre busca la salvación. Y se la pueden brindar las grandes religiones universales de la salvación. Pero no es algo que pueda darlo la filosofía, aunque la filosofía, el filosofar, es un superar el mundo, algo análogo a la salvación. Muchas gracias.